Seguimos con nuestros programas de Centro Muráfaga. Son programas extraescolares que acompañan a los niños en la educación. Esta vez son talleres y programas fuera de clase que son la educación en valores. La educación en valores es la asignatura que ha sido la asignatura olvidada y pendientes por la sencilla razón de que en los últimos 100 años hemos preparado empleados, no hemos preparado personas. La educación, si no hay valores, la educación es coja, le falta algo. Cuando hablamos de educación es hablar de los valores. Entonces toca de humanizar a la humanidad, es decir, devolver la humanidad a sus valores. No vamos a descubrir nada nuevo, sino estimular los valores que son la esencia del ser humano. En los anteriores programas hemos comentado sobre la educación emocional, una educación para desarrollar una sana autoestima y para conocer y vivir el mundo emocional, es decir, la felicidad de uno, utilizando siempre y sabiamente esas emociones, en vez de dejarse arrastrar por ellas. Entonces los niños, en programas que hemos hablado antes sobre educación emocional, no podemos hacer educación en valores si no hay una educación emocional. Van conjuntamente ligadas, es decir, el fondo de un valor es una emoción. El fondo, primero identificamos la emoción, luego ya podemos practicar los valores. En este taller estamos viendo que son niños que son entre 8 y 9 años, la segunda etapa. La primera etapa son de 0 a 6 o 7 años, que son otros ponen la norma, según el psicólogo Lawrence Kalesberg, un psicólogo al que tiene el más prestigioso hablando sobre los valores, el desarrollo moral y cognitivo del ser humano, después del suizo Piaget. En este aspecto los niños son conscientes, les enseñamos a ser conscientes de los valores abstractos, es decir, que pueden pensar por sí solos. Entonces lo que hacemos es estimular la estimulación del razonamiento moral, es decir, aprender a distinguir lo que está bien y lo que está mal, y darle valor a lo que es verdaderamente valioso, respetando siempre la manera de ser y sentir de los demás, y para interiorizar normas, reglas que nos pueden ayudar para convivir. Es decir, para vivir hay que tener valores y para convivir hay que compartirlos. Primero, a través de las tarjetas y la herramienta pedagógica valiosa que es de la empresa Acros, son los buenos modales en el colegio y distinguir los buenos modales y los malos modales o malos comportamientos tanto en el colegio como en casa. Es decir, nosotros a través del diálogo relajante, el diálogo de estimulación y con objetivo, con la pregunta, siempre con la pregunta abierta que estimula la imaginación, que abre la mente de los niños, ellos van definen, entonces hablamos de un comportamiento y vamos a darle nombre a cada comportamiento, es decir, por ejemplo, este comportamiento, ¿dónde nos lleva? Este comportamiento, ¿cómo pensáis que este departamento, que es bueno, malo? Entonces ellos dicen, y si es bueno, ¿a dónde nos lleva este comportamiento? Pues nos lleva a las consecuencias de eso. Al mismo tiempo estimulamos la mente de ellos a través del pensamiento consecuencial, es decir, aprenden a través de la reflexión de que cada comportamiento nos lleva a tal sitio. Y el comportamiento inadecuado, tanto en clase como no en clase, entonces también estimula eso. Por ejemplo, ¿existe la responsabilidad? No existe. Si no existe la responsabilidad, también otro valor
ligado a la responsabilidad que no existe. Por ejemplo, entonces ellos contestan al respeto al colegio, respeto a la profesora, respeto a los colegas. Entonces, a través de cuestionarios, reflexiones, luego también hablamos de algunos ejemplos que ellos, por ejemplo, tienen, les dejamos expresar lo que sienten, lo que aprenden, autoevalúan, es decir, ellos razonan desde dentro, es decir, las normas, la diferencia entre una norma y un valor, la norma te la pueden exponer de fuera, es decir, que por ejemplo nos ponen una multa, nosotros pagamos la multa, pero no estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo, pero la pagamos, entonces nosotros aquí estamos respetando las leyes y normas, pero los valores no, los valores salen libremente, es decir, tenemos que captarlos, apreciarlos y practicarlos, primero captar un valor, luego apreciarlo, luego practicarlo, es decir, con nuestra propia libertad. Eso es lo que hace que los niños desarrollen, es decir, desarrollan todo el pensamiento, un pensamiento organizado. Solamente yo, por ejemplo, en este caso, oriento, les enseño a definir con palabras. Siempre hay que hacerles sentir de que no hay juicio, no les hacemos juicio, es decir, no juzgamos a los niños para que no se bloquee la mente ni las emociones de los niños, sino todo es válido, toda cuestión, todo comportamiento es válido, así aprenden y lo más importante es que aprenden entre ellos. Por ejemplo, cuando un valor, yo digo, por ejemplo, ¿qué es esto? Entonces ellos, las consecuencias, lo que van diciendo cosas totalmente diferentes y eso les hace enseñar que es la coeducación al aprendizaje por iguales y la verdad que ha dado fruto este año que hemos trabajado todo el año. Son talleres a la semana, por ejemplo, son de 3 horas. Trabajamos para mejorar el comportamiento y también para corregir los malos comportamientos, porque los malos comportamientos también son oportunidades de aprendizaje. Son oportunidades, es decir, que ahí tiene que aparecer la empatía del profesor y de ahí tiene que aparecer de que todo comportamiento malo puede cambiarse, es decir, un comportamiento malo es un error en su camino a la mejoría, es un error, es un camino a la mejoría. También les hacemos ver de que el error ni es bueno ni es malo, es una información, de ahí tenemos que entre el error y la mejoría tiene que haber una autocrítica, un espíritu crítico y eso es muy importante, enseñarles que la base del pensamiento es el espíritu crítico para que puedan razonar, decir, razonar bien y que las cosas salen de dentro, es decir, la educación no es de fuera adentro, sino de dentro a afuera. Lo único nosotros que hacemos es estimular las capacidades, la esencia del ser humano. Hoy día no tenemos una crisis material, sino tenemos una crisis en valores. Esa crisis no quiere decir que el ser humano tenga valores, sino no hay conexión con los valores. El ser humano no es consciente. Hay una negligencia, por ejemplo, cuando las personas son adultos, hay negligencia, no son conscientes de que tienen que compartir o tienen que practicar X valores o, por ejemplo, tienen que aprender a vivir y convivir. Entonces, claro, las consecuencias de todo esto le hemos pagado, es decir, que hemos preparado la educación actual, tradicional, ha preparado, por ejemplo, médicos o ha preparado ingenieros bien cualificados, pero a lo mejor su comportamiento dentro de casa o la sociedad deja mucho que desear. Una persona íntegra, la formación del ser humano ha de ser conocimiento, educación emocional, habilidades y valores. Tiene que ser una educación íntegra. Hoy mismo lo que reclamamos, una educación dirigida al ser humano. Y para que sea dirigida al ser humano, es importante, tiene que haber un educador referencia que entienda de un ser humano, tiene que educar a otro ser humano. Dice que
para influir los niños, para que aprendan los valores, es importante tú lo que eres, luego la metodología, cómo lo haces, luego viene lo que dices. Es importante los valores propios, el modelo, la referencia de los profesores. En este caso, una de ellas es muy importante, que es empatizar, ¿no? Empatía con los niños, empatía y excelencia, y también habilidades cognitivas tiene que tener un profesor. No es suficiente empatía, sino también es importante que sepas lo que estás haciendo y que cada taller tiene un objetivo. Por ejemplo, en este taller hemos aprendido por ejemplo, un comportamiento inadecuado dentro de la clase y dónde nos tiene que llevar. Luego ellos reflexionan, escriben, luego me dan, por ejemplo, ejemplos, luego les digo algún ejemplo que me citan, por ejemplo, que han visto, y también dónde nos tiene que llevar. Entonces hemos puesto este año los 3 valores importantes para el centro nuestro del Murafaqa. Tenemos 3 valores importantes, de ahí salen los otros, la jerarquía de los valores. Hemos puesto las 3 R's: el respeto, la responsabilidad y las relaciones. Es muy importante. Con estos 3 son la base de la personalidad del ser humano para poder vivir sanamente y convivir, porque de esta forma estamos preparando ciudadanos, no estamos preparando solamente empleados dirigidos a la empresa, no, estamos preparando ciudadanos felices y productivos. Decir que pueden producir el día de mañana, porque la educación ha cambiado mucho. Lo más raro, lo más extraño, que avanzó la ciencia y no avanzó a costa de la educación, Dice Francisco Tanucci que cada profesor que sale nos echa para atrás 25 años, es decir, nos echa para atrás 25 años. Entonces necesitamos una educación de la pregunta, no una educación de la respuesta, una educación de la pregunta. Lo más importante es el arte de la pregunta para poder buscar las respuestas adecuadas. Con estos talleres, son talleres, no duran mucho, entre 15 y 25 minutos, sacamos los niños de clase y trabajamos con ellos, luego tenemos un seguimiento, una evaluación, luego observamos, luego también otro tema muy importante: cada niño escoja un valor y va a casa, intenta practicar este valor, luego tiene una agenda que se llama agenda de los valores. Para ellos mismos van explicando cómo han ido mejorando el valor, por ejemplo, entre ayer y hoy. Ayer hice esto, me costaba hacer esto, hoy voy a hacer esto. Entonces, una educación no dirigida al papel, es decir, los exámenes, sino una educación con la experimentación, es decir, con vivencia. Los niños lo viven ellos mismos. Nosotros solamente somos orientadores y somos también un intermedio entre el niño y su cerebro, es decir, un intermedio. No imponemos las cosas, sino ayudamos a que descubran sus capacidades. Una educación que alienta las capacidades, es decir, que el niño puede desarrollar, puede ver en ti la justicia, la empatía, ver en ti el modelo de ser humano que queremos tener, porque yo crezco con la ayuda del otro. El ser humano es un ser social, no puede crecer solo, pero yo crezco con la ayuda del otro. La ayuda del otro, en este caso, es un buen profesor. Como dijo Howard Gardner, un buen profesor necesita 3 Es, necesita excelencia, ética y competencia. Excelencia, ética, excelencia es decir, las competencias, ética, los valores, y también es muy importante que tenga compromiso, engagement, lo que nosotros en francés llamamos engagement, compromiso con lo que está haciendo, compromiso con la humanidad. En todo caso, más o menos hemos explicado en este taller
lo que estamos haciendo y qué es nuestro propósito de la educación. Y con los niños saludamos con algunos comportamientos que hay de la empresa Acros y le agradecemos a la empresa Acros por brindarnos las herramientas pedagógicas y gracias.